Al leer la Biblia, es posible encontrar bellos relatos de la vida de Jesús. Pero, ¿hay evidencias que comprueban su existencia y su divinidad? Pues realmente cuando hablamos acerca del nacimiento de Jesús, podemos hacer referencia al censo. Sí tenemos evidencia de que los judíos fueron sometidos a un censo, el cual era utilizado principalmente por los romanos para recoger impuestos. La fecha dataría de antes del día 1 o del año 1, según la cronología tradicional. Así que tendríamos que reconocer que el nacimiento de Jesús fue unos 3 años antes del cronograma que tenemos tradicionalmente, comenzando con el año 1 y el año 2 después de Cristo, en contraste con los años que fueron antes de Cristo. Sí tenemos evidencia de un Herodes el Grande, el cual era un hombre desquiciado, un hombre paranoico, un hombre que llegó a mandar a matar a sus hijos, llegó a mandar a matar gente que estaba cerca de él, un hombre que tiene unas características bien similares a las que son presentadas a los evangelios. Por otro lado, ese mismo Herodes fue un gran constructor, construyó el gran templo, construyó las tumbas de los profetas, construyó la tumba de los patriarcas en Hebrón, construyó el palacio de Masada, el Herodio, el palacio de Jericó, realmente construcciones colosales que llegan hasta nuestros días, que también son similares a lo que se presenta en los evangelios acerca de Herodes. Sin embargo, no tenemos evidencia de la matanza de los niños, por ejemplo. Pero debemos recordar que el evento no debió haber sido tan impactante como lo es para nosotros. Los historiadores de la época lo nombran a Jesús, el Cristo y sus seguidores. Flavio Josefo habla de Cristo. También encontramos el Talmud judío. El Talmud judío también nombra a Jesús, pese a de que fue su enemigo más acérrimo, el enemigo más acérrimo de los fariseos y de los entendidos de la ley. Jesús es nombrado en el Talmud de esa época, así que no es un personaje que haya existido solamente en la ficción bíblica, como algunos pretenden decir, es también un personaje histórico, y es innegable su contribución a la humanidad. Los osarios eran pequeñas cajas de huesos que se utilizaban para depositar los huesos de las personas que se habían descompuesto en las tumbas. Esto es una miniatura de un osario. Realmente el tamaño de ellos variaba, pero tan largo como un fémur. En este caso tenemos evidencia de Caifás, del cual sí tenemos evidencia de que él era un sacerdote, tenía una moneda de la década de los 60, así que lo podemos relacionar, y fue encontrado en Jerusalén, lo podemos relacionar con el Caifás bíblico. También tenemos evidencia de Pilato, tenemos una inscripción con su nombre que fue encontrada en Cesarea Marítima, y monedas que también tienen su nombre y tienen un bastón identificando a Pilato. Así que podemos ver que cada vez se han ido encontrando más personajes relacionados a la vida de Jesús, un Jacobo que algunos identifican como hermano de Jesús, una barca como las que se usaban en el tiempo de Jesús, instituciones como el Sanedrín, restos del mismo, el templo si tenemos evidencia del mismo. Así que podemos reconstruir las circunstancias en las cuales vivió Jesús durante el primer siglo, pero no podemos encontrar evidencia conclusiva acerca de él como un personaje histórico, aparte de estos elementos que podemos encontrar y los relatos biográficos que sí podemos encontrar, que es mucho más evidencia que lo que tenemos de Alejandro o Augusto o cualquiera de los personajes que pertenecen a la historia clásica. Así que tenemos más evidencia de Jesús que muchos de ellos, pero no podemos determinar su divinidad en base a los mismos. Pero evidencias de la divinidad podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, los versículos 1 al 3. No solamente nos muestra de que Él es creador, sino también nos dice que Él es sustentador. No solo creó al mundo, sino también lo sustenta.
¿Y quién creó el mundo? Aquel que dejó el cielo, murió por el hombre. De ese Jesús está hablando. Cuando San Juan comienza a escribir su carta, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho. Sin embargo, luego el versículo 14 nos dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué bueno saber que Él dejó registrada en su carta de amor la historia, la buena noticia para el hombre de que el hombre tiene una esperanza, de que no fue un ángel el que se encarnó, sino fue Dios mismo. Y la evidencia de Jesús, la más importante, es la personal. O sea, ¿quién es Jesús para mí? Y la verdad que esa pregunta, cuando yo me la hago, cuando vos te la haces, cuando todos nos hacemos esa pregunta, cobra sentido la Biblia. La Biblia cobra sentido. Por más de que yo trate de demostrar que la Biblia es inspirada por Dios, por más de que trate de demostrar la veracidad a través de los escritos encontrados, a través de la historia, lo más importante es tu opinión. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para mí? Una pregunta fundamental para entender la persona y el ministerio de Jesús es: ¿por qué su enseñanza revolucionó la fe y la cultura judía? ¿Qué diferencia había en su mensaje? Las enseñanzas de Jesús revolucionaron la fe y la cultura judía, porque Jesús, ahora sentado en una montaña, similar a Yahvé, a Jehová, cuando estaba sentado en el monte Sinaí, hace unos decretos más fuertes que los que se hicieron en Éxodo 20, cuando hablaba acerca de no matar, no robar, no codiciar, porque va al corazón. Oísteis que fue dicho. Él contrasta, pero no está contrastando Sinaí, sino está contrastando las interpretaciones que muchos rabíes habían hecho de lo que fue dado en Sinaí. Jesús trae un nuevo pacto, es un nuevo Sinaí, una nueva experiencia. Él contrasta las costumbres de sus contemporáneos con lo que realmente estaba escrito en el Primer Testamento. Él, a diferencia de ellos, presenta positivamente la obediencia. Él habla acerca de un reino que es diferente al reino político que estaban esperando los judíos poder alcanzar. Ellos buscaban a alguien que se pusiera frente a un ejército y destruyera a los romanos. Sin embargo, cuando muchos empezaron a decir de que Jesús era el Mesías, algunos creían, otros no. ¿Por qué? Porque Él no vino a formar un ejército de soldados para destruir, sino Él formó un grupo de hombres que llamó discípulos solamente con un propósito de servir. Y eso en la cultura judía era algo que no podían entender, porque ellos tenían a sus servidores, tenían a sus esclavos. Y muchos de los judíos no aceptaron de que Él viniera a revolucionar las costumbres. Mientras los romanos tenían sables más largos, los hebreos tenían los celotes, llamados tal vez terroristas en nuestros tiempos, semejante a esta daga egipcia. Ellos tenían esta daga corta en la cual ellos podían matar a los soldados, pasar sus cuchillos entre las armaduras de sus enemigos y salir corriendo perdidos entre la multitud. Esa era la clase de reino que ellos esperaban. Ellos querían un reino que viniese a conquistar por la fuerza el reino. Un reino que pudiese gobernar y tener un imperio similar al de Salomón. Un imperio que llegara mundialmente con alcance mayor al que ellos habían conocido anteriormente. Sin embargo, Jesús hablaba de un reino de paz, de un reino de poner la otra mejilla, de correr la segunda milla. Un reino que no era de este mundo. Y ese es el contraste mayor que tiene la teología presentada por Jesús de Nazaret con la de sus contemporáneos. Jesús era una persona especial, porque Jesús conocía las Escrituras. O sea que era un judío de ley, estudiaba la Biblia.
la leía, prestaba la atención en la sinagoga. Sin embargo, tenía una forma de actuar diferente, porque no se llevaba por la tradición, sino que él se llevaba por el amor de Dios. Él se dejaba guiar por el amor de Dios, impreso en las Escrituras, y ese amor lo llevaba también a manifestar algo exteriormente que lo hacía distinto, que lo hacía atrayente, que lo hacía bello. Jesús no era hermoso por su apariencia, sino que era hermoso por su carácter y sus enseñanzas. Y eso es lo que atraía a las multitudes, además de los milagros. Pero el ejemplo de Jesús es un ejemplo a seguir. Si yo quiero ser como Jesús, debo también hacer eso. Debo enamorarme de las enseñanzas de las Escrituras, debo enamorarme de Jesús y poner en práctica en mi vida sus enseñanzas. Porque si no, la Biblia no tiene ningún sentido. El ejemplo de Jesús no tiene ningún sentido. Es posible encontrar evidencias de la existencia de Jesús y del contexto histórico que la Biblia presenta en los Evangelios. Considerando a Jesús como el Hijo de Dios, ¿cuál era su objetivo al venir a la tierra? El objetivo de Cristo se resume en la llegada de Dios acortando la distancia que el pecado había ocasionado, dándole salvación al ser humano, enseñándole cómo vivir, enseñándole a cómo encontrar la salvación y a cómo lograr esa salvación. Que Jesús es el que vino a pagar la deuda del pecado, que es la muerte. Él dejó el cielo, se humanó para vivir como hombre, para morir por el hombre y decirle a aquel que comenzó ese gran conflicto: la muerte fue vencida, saliendo victorioso de la tumba. Ascendió a los cielos y ahora es tu intercesor y mi intercesor. Él nos prometió: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y yo los voy a llevar allá donde yo estoy. Yo no puedo vivir en la vida pensando de que todavía no soy salvo. No puedo hacer eso, porque no me ayudaría a tomar buenas decisiones, no me ayudaría a vivir una vida feliz. En cambio, teniendo la seguridad de la salvación, la plena seguridad de que Jesús murió y me dio la salvación, yo puedo todos los días tratar de ser semejante a Jesús y de arriesgarme a seguir a Dios, a seguir a Cristo en el camino de la vida y de tomar decisiones que me ayuden a estar cada día más cerca de Dios. Los autores del Primer Testamento, los profetas hebreos, apuntaban a un Jesús, a un Mesías que vendría a salvar el mundo, no del poder de los romanos, sino del poder del pecado. El énfasis del Antiguo Testamento no era necesariamente la opulencia de un rey similar al que ellos habían tenido en la vida de David o en la vida de Salomón, sino que ellos hablaban acerca de una redención cósmica, mucho mayor que la redención política. Por esa razón, muchos de los contemporáneos de Jesús no podían entender el mensaje ni la misión que él tenía, porque trascendía lo terrenal, trascendía el aquí y ahora, y él presentaba un reino eterno, un reino que podría incluir a personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo, sin castas, sin clases, en el cual todos serían uno y todos vivirían juntos por la eternidad.